Excelente, entonces vamos a continuar con nuestra clase sobre la inflación. Ya vimos las causas de la inflación, vimos que la inflación puede ocurrir por presiones de la demanda agregada, puede ocurrir por aumento de los costos o puede ser un fenómeno monetario, es decir, totalmente originada por el crecimiento de la cantidad de dinero por encima del crecimiento de la producción. Ahora vamos a ver las consecuencias. ¿Qué le pasa a los agentes económicos cuando hay inflación? Bueno, resulta que los efectos son distintos si la inflación es imprevista o si la inflación es esperada. Veamos. Las consecuencias de la inflación en la economía varían dependiendo de si los agentes económicos ya están habituados a que haya inflación y hacen sus cálculos de cuánto puede ser. Eso es lo que llamamos inflación esperada. O si por el contrario, la inflación los toma por sorpresa, o sea, la inflación es imprevista. Inclusive puede pasar que usted esté creyendo que la inflación va a ser 20% y sus expectativas a lo largo del año hayan tomado en cuenta esos niveles de inflación. Si la inflación no fue 20, sino 50%, pues a usted lo toma desprevenido esa inflación, y entonces se generan otro tipo de efectos. Entonces, vamos cuando la inflación es esperada. Cuando la inflación es esperada, del lado de las personas, lo que ocurre es que las personas tienen que demandar más dinero en términos nominales, tienen que hacer más transacciones económicas, ¿sí? De hecho, en la época que se estableció esta teoría, las personas tenían que ir más veces al banco, tenían que ir a los diferentes locales para tratar de conseguir algún descuento en los precios, y por eso esta primera consecuencia de la inflación esperada se llama costos de suela de zapatos, un poco haciendo la idea de que ese pobre consumidor tenía un desgaste en sus zapatos, precisamente tratando de cubrirse de la inflación, y por lo que la carga en términos de tener que ir muchas veces al banco que le generaba la inflación para poder realizar sus compras, ¿no? Ahorita podríamos hablar que, bueno, que es un desgaste del dedo en el teléfono, ¿no? Haciendo muchísimas transacciones y todo el tiempo tratando de ver cómo se cubre esa pobre persona de la inflación. ¿Okay? Entonces, repito, dentro de la inflación esperada, el primer efecto es sobre las personas, ¿ok? Que tienen que estar tratando de compensar este tema del aumento de los precios. Y se llama costo de suela de zapatos. El segundo se llama costos de menú, y ese costo de menú está asociado al tema. En el caso de las empresas, la inflación los lleva a tener que modificar continuamente los precios de los bienes y servicios. Esto implica cambiar continuamente la lista de precios, por lo que esos efectos se identifican como costos de menú. O sea, al tener que estar haciendo todo el tiempo cambios en los precios, pues termina generando unos costos para las empresas a nivel de estar actualizando los precios. De nuevo, se hace básicamente a nivel electrónico, pero bueno, fíjense que inclusive en momentos de hiperinflación, pues tienes que estar fijando los precios en alguna referencia, ahora le llaman referencia, que es el precio en dólares, y usted tiene que informarle al consumidor cuánto es el precio que tiene que pagar por el bien. Y bueno, si esos precios, dependiendo de la velocidad con la que cambien esos precios, usted tiene que estar ajustando las etiquetas de los precios continuamente. Por eso se llama costos de menú, un poco pensando como en los restaurantes las empresas tenían que estar cambiando sus ofertas de menús de comida por culpa de la inflación, ¿ok? La inflación esperada también afecta a los que pagan impuestos y los que han pedido préstamos. Es un efecto importantísimo. Del lado de los impuestos, ¿qué pasa? Bueno, del lado de los impuestos pasa que el gobierno fija impuestos como el impuesto sobre la renta, sobre las ganancias de las empresas, y el impuesto como el valor agregado sobre el consumo que hacen las familias. Al esto aumentar
en términos nominales, pues entonces termina generándose un mayor pago de impuestos. De hecho, por ejemplo, ahorita las personas son muy reacias a pagar impuestos porque es que la renta imponible es bastante baja y entonces las personas dicen, bueno, pero si pago impuestos no como. Y es por eso, porque en términos nominales se ve como que es muchísimo el dinero, 200, 300, 400, pero en términos reales, dado la pérdida de poder adquisitivo tan tremenda, eso ni siquiera alcanza para comer. Pero la base imponible es una base que termina pechando tranquilamente el 12, el 15% de esos ingresos o sea, se genera ganancia y sobre eso pechan el 12, 15%, entonces imposible, inclusive el 2, 3% termina generándose una carga importante. Entonces, no, la gente no se va por el degravamen único, los que han pagado impuestos saben de lo que estoy hablando. ¿Ok? En el caso de los prestamistas, atención con esto, fíjense que está la tasa nominal. Y la tasa nominal es la tasa que el prestamista le va a cobrar al prestatario por prestarle el dinero. Es decir, al final del periodo, el prestamista le va a exigir al prestatario que le devuelva el capital y que le devuelva unos intereses. Esos intereses son calculados a una determinada tasa nominal. Pero esa tasa nominal toma en cuenta dos elementos importantes: la inflación, ¿ok? Y entonces tenemos la tasa real, que va a buscar los agentes económicos que la tasa real sea positiva, es decir, que la tasa nominal esté por encima de la inflación para que en términos reales haya una rentabilidad, se reciba efectivamente una compensación o ganancia por el dinero que se ha prestado, ¿ok? ¿Qué ocurre cuando hay inflación? ¿Okay? ¿Y qué es prevista? Bueno, a su vez los prestamistas van a ajustar esa tasa de interés que cobran a sus prestatarios dependiendo de la evolución de la inflación. Te presto a 20, te presto a 30, te presto a 40, dependiendo de cuáles sean las expectativas de la inflación. En otras palabras, los prestamistas aumentan la tasa de interés nominal como forma de compensar la pérdida del valor del dinero. Pero para el deudor, esto significa que debe dar más dinero para obtener y pagar el mismo préstamo. Al final, lo que él está haciendo es pagar más intereses por el mismo dinero que le prestaron ya. Y es de esperar que haya hecho una inversión que le sea rentable, porque si no hizo una inversión que le sea del todo rentable, pues entonces se le va a hacer mucho más pesado el pago de esos intereses. ¿Ok? Ahora veamos qué ocurre cuando la inflación es imprevista. Obviamente, esto agarra desprevenido a todo el mundo y las consecuencias son las siguientes. Cuando la inflación es prevista, sus efectos recaen sobre la distribución del ingreso nacional y sobre la producción o el PIB. Veamos, efectos sobre la distribución del ingreso. La inflación no perjudica a todos los actores económicos por igual. De hecho, perjudica más a los individuos que reciben ingresos fijos, como los empleados y los jubilados. Estos individuos sufren una pérdida de su poder de compra, en tanto que las empresas y los individuos que pueden ajustar sus precios, como es el caso de los comerciantes, no ven la misma pérdida de valor de la capacidad de compra. Repito, cuando la inflación es inesperadamente alta, no hubo forma de tratar de pelear por unos salarios que cuando se hizo el contrato no se estableció que esa era la inflación, así que a usted le van a pagar en esa moneda que está perdiendo ese valor y usted va a cubrir toda esa pérdida. Trabajadores y pensionados son los más perjudicados. Todo aquel que pueda aumentar el precio por encima de la inflación va a poder cubrirse mejor de esto, ¿ok? ¿Cuál es el otro efecto? El efecto sigue, también hay un efecto entre deudores y acreedores, pero ojo, la inflación inesperada favorece al deudor, caso contrario a la inflación esperada, ya que en este caso el acreedor no ha tenido tiempo de modificar la tasa de interés del préstamo, en tanto que el deudor ha dispuesto de un dinero al principio del periodo y ahora está cancelando cuotas por un dinero que ha perdido valor. Si el convenio fue te presto 500 bolívares a una tasa del 15% y ese fue el convenio,
y ahí se supone que estaba recogida en esa tasa las expectativas de inflación que tenía el prestamista, el prestatario en enero con esos 500 hace una inversión con un dinero que vale más en ese momento. En la medida que va amortizando el préstamo, a menos que se haya hecho a tasa variable, el aumento de la inflación, porque él no pueda compensar por aumento de la tasa de interés, significa que es una pérdida de la inversión que él hizo al prestar ese dinero. ¿Okay? Efectos sobre el gobierno. Aquí hay primero que hacer una contextualización del gobierno. El gobierno es el único ente de la economía de un país que tiene la potestad de emitir dinero. Esa facultad de imprimir dinero le permite crear sus propios ingresos para financiar sus cuentas. Eso es lo que se conoce como señoriaje. Se le dice señoriaje porque se habla que en la Edad Media, cuando se existía el feudalismo, los señores feudales tenían la posibilidad de crear algún tipo de moneda y esa moneda circulaba dentro de su feudo. ¿Cuál es la ventaja de usted ser el que emite esa moneda? Bueno, que puede emitir más moneda y se supone que los demás confían en que usted está emitiendo más moneda porque hay más respaldo sobre esa moneda, ¿sí? Recuerden que el respaldo de las monedas fiduciarias lo decretan los bancos centrales, ¿ok? Y las personas lo reciben con la confianza, por eso es lo que significa fiduciario, confianza. Las personas lo reciben con la confianza de que el ente emisor no va a permitir que esa moneda pierda valor, ¿ok? Cuando el gobierno no hace eso, perdón, cuando el Banco Central no hace eso y deja que la moneda pierda valor, y sobre todo si lo hace para financiar las cuentas deficitarias del gobierno, pues entonces a eso se conoce con el nombre de impuesto inflacionario, porque a usted la pérdida de valor de su dinero es lo que le está permitiendo al gobierno de manera contable cuadrar sus cuentas simplemente aumentándose los ingresos de manera arbitraria, que es lo que se hace cuando se aumenta la cantidad de dinero para financiar los déficits fiscales. ¿Por qué es clarito que eso es lo que está ocurriendo? Porque no hay necesidad de esa mayor cantidad de dinero, puesto que no se están produciendo más bienes y servicios. ¿Ok? Entonces, fíjense, si la inflación se hace muy elevada, el propio gobierno termina perdiendo porque en términos reales no se están produciendo más bienes y servicios, ni se está generando más renta o ingresos. De manera que cuando el gobierno cobra los impuestos, lo que obtiene es cada vez menor en términos reales. O sea, ni siquiera el gobierno sale del todo librado con el problema de la inflación, porque todo pasa por el respaldo de la producción de bienes y servicios, que es lo que le da dinamismo a la cantidad de dinero. ¿Ok? Acuérdense que les explicaba claramente que desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista de financiamiento, todo pasa por un inversionista que pide prestado un dinero, que lo pone a producir y con ese negocio que monta es capaz de generar bienes y servicios. Esos bienes y servicios son comprados por otras personas y entonces él paga los préstamos puntualmente y además contrata mano de obra. Es ese el mecanismo responsable de que una economía vea fortalecida su moneda. ¿Ok? Nada de que está respaldados en oro o en divisas o no. Las reservas internacionales existen porque parte de la cantidad de dinero de una economía tiene que estar en divisas. ¿Por qué? Porque para poder intercambiar con otros países, tanto activos financieros como bienes y servicios, pues las transacciones se van a hacer en moneda extranjera. ¿Ok? Entonces, bueno, finalmente vamos a hablar de la desinflación, ¿ok? Que es todo lo contrario a la inflación. Fíjense, la deflación, que también se le dice desinflación, se presenta cuando el nivel general de precios desciende. La tasa de inflación es negativa, ¿sí?
Las deflaciones prolongadas en las que los precios bajan ininterrumpidamente durante varios años van unidas a periodos de depresión, es decir, cuando hay desinflación o deflación, eso viene acompañado de recesión económica. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la década de 1930. Aquí también los efectos son distintos si la deflación es imprevista o es esperada. Una deflación imprevista beneficia a los prestamistas y perjudica a los prestatarios, aunque en sentido contrario que la inflación. Fíjense, los prestatarios salen perjudicados porque aumenta la carga real de sus deudas, mientras que los prestamistas, es decir, los que prestan el dinero, salen beneficiados, pues aumenta el valor real de ese dinero que van recibiendo mes a mes. Los prestatarios que se enfrentan a una deuda más alta, en términos reales, suelen tener problemas de liquidez y se ven obligados a reducir considerablemente el gasto en consumo o el gasto en inversión. Esto implica que la deflación reduce la demanda agregada y agrava la recesión económica. Lo que ocurre cuando hay una reducción del nivel general de precios, entonces, es que desde el punto de vista de las personas que deben dinero, pues el dinero está adquiriendo más valor y eso hace que para el prestamista haya una mayor compensación porque en términos reales la mercancía que le están dando, que es dinero, vale más, pero para el prestatario sea como si le estuvieran aumentando la deuda. Es un poco difícil verlo porque la compensación es a nivel de en términos reales, pero recuérdense que en términos reales es donde realmente ocurren los efectos sobre la economía. ¿Ok? Cuando se trata de una deflación esperada, bajan los tipos de interés nominales y aumenta la demanda de dinero. Sin embargo, hay un límite al efecto de la deflación esperada sobre los tipos de interés nominales. Es decir, cuando se espera que haya una deflación, lo que ocurre es que también baja la tasa de interés nominal, precisamente porque el dinero va a valer más en el futuro, ¿ok? Pero por supuesto, la tasa de interés no puede reducirse indefinidamente. De hecho, existe el límite cero en los tipos de interés nominales, ya que nadie está dispuesto a prestar dinero a un tipo de interés nominal negativo, dado que es más beneficioso mantener el dinero en efectivo. En la deflación, repito, lo que ocurre es que el dinero empieza a adquirir muchísimo valor. Y de hecho eso es tan grave que ahorita que hubo un proceso de unas tasas de interés cada vez más bajas, llegó un momento en que más bien los bancos, en vez de compensar a la gente por tener dinero en el banco, le cobraban por permitirle tener dinero en el banco, porque se empieza a hacer tremendamente costoso el dinero. ¿Okay? Por supuesto, el que lo tiene y quiere tener más, porque se está revalorizando esa mercancía llamada dinero. ¿Okay? Ante esta situación de deflación, los bancos centrales quedan imposibilitados de aplicar política monetaria expansiva para dinamizar la demanda agregada. Cualquier aumento de la cantidad de dinero aumenta la tasa de interés real y el dinero se atesora en vez de gastarlo. Recuerden, tasa de interés nominal igual a tasa de interés real más inflación. Si la inflación está cayendo y ya la tasa de interés nominal no puede bajar más porque está en cero, lo que sigue ocurriendo es una apreciación del dinero en términos reales. ¿Okay? Nosotros casi nunca hemos visto esta situación porque la existencia de la moneda fiduciaria precisamente le ha permitido a los bancos centrales generar una inflación baja o moderada, que además hasta deseable, porque cierto aumento del nivel general de precios medianamente significa que hay un aumento, hay un incentivo de los empresarios para producir más bienes y servicios, para contratar mano de obra y para que haya crecimiento económico. ¿Ok? Por eso el libro de Monchón dice lo siguiente. Todo esto es tomado del libro de Monchón. ¿Ok? Las situaciones de deflación y el límite cero de los tipos de interés nominales dejaron de ser un problema tras la Segunda Guerra Mundial.
Y al contar con una moneda fiduciaria, la inflación es la que ha prevalecido desde entonces en casi todos los países. La excepción ha sido la economía japonesa, la cual en la década de los 90 pasó por una fase de depresión prolongada debido a la incapacidad del Banco Central japonés de estimular la economía mediante la reducción de los tipos de interés. Parece que la política monetaria, lo vamos a ver en la próxima sección, significa tener una política monetaria expansiva, aumentar la cantidad de dinero para que eso disminuya la tasa de interés y estimule la inversión. Aquí realmente la inversión es quedarse con el dinero, es tener el dinero en efectivo o ahorrado, ¿sí? No gastarlo. Entonces, eso genera estancamiento económico. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es todo lo que tengo para que podamos analizar en el punto del tema de la inflación. Así que por aquí ya tendríamos finalizada la unidad número 5 y entraríamos a ver la unidad número 6. Voy a terminar la grabación para empezar la unidad número 6 con una grabación nueva.